Antes de comenzar con la reflexión en esta noche, vamos a dirigirnos a Dios en una oración. Oramos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este encuentro. Te agradecemos, Señor, porque podemos congregarnos en este lugar para poder cantar canciones en tu nombre, para poder darte toda la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Y en este culto, Señor, especial que estamos celebrando hoy, que estamos recordando todo el sufrimiento que padeció tu Hijo Jesucristo desde que lo apresaron, lo golpearon, lo lastimaron, lo insultaron, hasta que lo crucificaron y lo clavaron en esa cruz, Señor. Te queremos pedir que tú perdones nuestras faltas y nuestros pecados, porque en ese lugar deberíamos haber estado nosotros, Señor. Alabado sea, Señor, tu nombre hoy y siempre, y te pido, Señor, que tú utilices a los hermanos que vamos a traer tu palabra en esta noche para que podamos tener este culto y llevar esta palabra, Señor, tu palabra, a este grupo de hermanos que se acerca en este lugar. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra que a mí me tocó para compartir con todos ustedes es la que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, y dice así: Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, después de que fue apresado en el Monte de los Olivos, que fue traicionado por uno de sus discípulos, como se decía anoche en el culto, fue llevado, fue burlado, lo insultaron, lo injuriaron, lo golpearon, lo azotaron, se reían de él. Herodes le puso la capa suya diciendo: ¿te crees el rey de los judíos? Bueno, un rey sin capa no puede vivir. Se le burlaron al Señor, lo humillaron al Señor, no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Y todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en este mundo, lo padeció humanamente, porque podemos confundirnos y decir que Jesucristo era Dios mismo. Y claro, si era Dios mismo tenía poder para librarse, tenía poder para no sentir los golpes, tenía poder para no sentir el castigo, para no sentir la humillación. Pero no, Él fue hombre. Tenemos que creer que Jesucristo vino como hombre a este mundo, como uno de nosotros, para cumplir las justas exigencias que tenía la ley y que nadie de la humanidad podía cumplir. Y al Señor lo despreciaron. Lo despreciamos sería la palabra, porque decir despreciaron pareciera que la culpa lo tuvieran los judíos. No, lo despreciamos como raza humana. Todos nosotros lo despreciamos, porque nosotros también somos de raza pecadora y somos culpables. Y a pesar de todo lo que el Señor padeció, sufrió, no solamente en ese momento, que en ese momento fue tan cruel, que el Señor oraba a Dios antes de que lo detuvieran, que si era la voluntad de Él, que si pudiera lo librara de la prueba, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Señor. Al Señor le costó sudor y lágrimas entregar su vida en la cruz por el rescate y la salvación espiritual de cada uno de nosotros. Y sin embargo, el Señor, estando en ese madero donde ya era el tiempo final, ya le quedaba poco tiempo para morir, el Señor ora al Padre diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense las palabras que utilizó el Señor y cómo humanamente, a pesar de que él le dolía todo lo que le estaba pasando, porque estaba herido, porque estaba lastimado, porque estaba cargado, había estado sin dormir, sin embargo el Señor fue fiel a todo lo que Él nos anunció, nos proclamó y nos enseñó en su palabra. Si leemos en el Evangelio de Mateo, nos habla el Señor justamente sobre la venganza y el amor a los enemigos, que es justamente lo que hizo Cristo en ese momento cuando estaba colgado en la cruz. Él nos ofreció amor, Él nos ofreció misericordia, y fíjense todo lo que le ofreció a la humanidad. La humanidad le ofreció todo lo contrario. Le ofreció desprecio, le ofreció muerte, le ofreció castigo, golpes. Esa es la diferencia de nuestro Señor a nosotros que somos pecadores y que somos de raza humana caída. Y les voy a compartir en el Evangelio de Mateo, que nos dice que Jesús nos enseña sobre la venganza.
Ustedes han oído que antes se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obliga a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. También han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y ores por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y eso es lo que hizo Cristo hasta el final de su vida en esta tierra. Ser perfecto. Anoche se decía, Jesucristo fue el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que se entregó en esa cruz perfecto, puro y sin mancha. Y el Señor hasta ese momento nos enseñó cómo debemos amar y perdonar a los que nos ofenden. Él nos hace que nazcan en nosotros, o nos pide que nazcan en nosotros sentimientos de perdón, de reconciliación y de misericordia. El Señor, hasta el último momento, fue fiel a la palabra de Dios y a todo lo que el Padre le había pedido que hiciera. La palabra que me tocó a mí son las de Jesús en el capítulo 23, versículo 43, que fue compartido. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo llegó estas palabras del Señor? Hay un suceso anterior a que diga el Señor estas palabras. Y el título de esta parte, de esta porción de lo que me toca a mí, lo titulé El condenado que recibió gracia, esperanza y seguridad de vida eterna. Y voy a comenzar desde el versículo 39, cuando menciona que uno de los condenados lo insultaba. Y dice uno de los condenados. Sin embargo, en los otros evangelios menciona que ambos condenados se burlaban del Señor. Pero hubo algo en el sentir de este condenado, que en el versículo siguiente dice, uno de los criminales que estaba colgado insultaba, pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Y ahí está la clave. Ahí comienza el temor de Dios. Cuando sentimos temor de Dios, que es lo que manifiesta el condenado a muerte en este caso, ese temor de Dios lo conmovió y lo llevó a mirar a Jesús con los ojos de la fe. Y sigue diciendo en el 41, nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo nada malo. Y acá pasan dos cosas. En la primera parte dice, nosotros estamos condenados justamente. Estamos recibiendo el castigo que merecemos. Acá considera su pecado, su culpabilidad, y acepta el castigo recibido. ¿Qué es lo que nos lleva a ir a los pies de Jesús? Y continúa diciendo, este hombre no ha hecho nada malo. La confesión. El reconocer que Jesús es a quien decía Jesús ser, el Hijo de Dios. El condenado a muerte pudo ver en Jesús como su Señor y Salvador. Lo reconoció y lo confesó.
Que también las Escrituras nos dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees, alcanzarás la salvación. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. La oración. Habló con Jesús. Se dirigió a Jesús con fe, con esperanza, esperando en Jesús, esperando de Jesús. Y así es nosotros. Miremos a Jesús, oremos a Jesús, esperemos en Él. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente. El Señor, movido a compasión, a misericordia, a bondad, a amor, digno hijo del Padre, eran cualidades de nuestro Padre Dios. Le dio derramó sobre él gracia, derramó sobre el condenado esperanza y seguridad de la vida eterna. ¿Y qué es el paraíso? El paraíso podemos decir brevemente que es el hogar perdido, allá en Edén. Es lo que nosotros en nuestra desobediencia como seres humanos, que queda representado en Adán y Eva, destituidos de ese lugar, de deleite, de intimidad con el Señor, de perfección, de santidad, de comunión perfecta con un Dios santo. El paraíso que perdimos en aquel momento, Él es, Jesús es ese paraíso, porque cuando vamos a Él, es inmediato. Nuestra fe, cuando confiamos en Él, lo tenemos a Él, es la salvación, es el lugar de deleite. Y Él nos lleva, Él es el camino que nos lleva a ese hogar de deleite que es eterno y permanente. ¿En qué podemos reflexionar acerca de esto? 4 personajes. El primero, no ve a Jesús como su Señor y Salvador. No lo acepta, no lo reconoce. Al contrario, quiere sacar ventaja del nombre glorioso del Señor. El segundo, conociendo su condición y aceptando su culpabilidad, considera a Jesús como su Señor y Salvador. Lo reconoce, lo confiesa y espera en Él. El tercer personaje es Jesús, gran ejemplo a imitar, ejemplo de compasión, de bondad, de amor. Y el cuarto personaje, nosotros, hoy, en esta noche. ¿A quién de estos 3 personajes imitaremos? Y con esto termino. Solo en Jesús hay salvación completa, eterna e instantánea. En el momento que vemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creemos en Él, lo reconocemos como Señor, confesamos que Él es el Hijo verdadero de Dios, el Hijo perfecto de Dios, viene a nosotros el Espíritu Santo que nos garantiza esa salvación, nos garantiza ese lugar de deleite, el paraíso. Cuando Jesús vio a su madre junto a ella y al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Recién los hermanos decían, y cuando Damaris empezaba, lo que sufrió. Desde las 12 de la noche, cuando Judas lo traiciona con un beso. Esa persona que comía al lado de él y mojaba el pan, desde ahí hasta el amanecer golpeándolo, sufriendo, pegándole. Las Escrituras, Isaías dice, había perdido apariencia humana, o sea, de la cantidad de golpes que recibía. ¿A qué va con esta frase? Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a ese discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Que él
con todo lo que sufría, todavía se preocupaba por las personas. Con todo lo que padeció, todavía me miraba con cariño a las personas. He aquí tu madre, he aquí tu hijo. Y esto nos enseña que como hijos de Dios, sean imitadores de mí, dijo Cristo. No importa lo que nosotros padezcamos, nunca vamos a llegar a padecer lo que Él padeció. Pero preocupémonos por el prójimo. En este caso era la madre. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por el que tenemos al lado, por el prójimo. Cuando le dice al discípulo, el discípulo la acobija en su casa y la cuida. En aquella época no es bíblico, o no está escrito en la Biblia que José ya había muerto, o sería viuda o no. Pero una mujer que queda viuda y sin hijos era muy desamparada en aquella época. Y hoy lo mismo. El ser humano está desamparado si no tiene a Cristo, si no tiene a Dios como Padre. Entonces, Él nos pide, como hijos de Dios, una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, nos pide, cuida de mi familia, que es la iglesia, que es el cuerpo. Y hago memoria de cuando Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y hoy nos dice a nosotros, ¿me aman? No solamente porque venimos a un culto, eso es amor, sino que ¿me amas verdaderamente? Cuida de mis corderos, cuida de mis ovejas. Jesús cuidó hasta el último detalle, con todo el dolor del alma, de ese cuerpo desfigurado, de esa sangre que corría por su cuerpo. Cuida a esta mujer. Y el apóstol toma ese encargo y la recibe en su casa, y desde ahí la cuidó. Tomemos nuestro encargo como ese apóstol, de anunciar y de querer a la otra persona para la salvación eterna, porque nosotros vamos a pasar este mundo, esto se termina, pero es eterno. Lo que quería decir es, si Jesús, con todo lo que padeció, dijo, cuiden a esta mujer, hoy nos dicen, cuiden de esta iglesia, que es mi cuerpo, y Cristo es la cabeza. Bueno, a mí me toca compartir la cuarta frase que dijo Jesús mientras estaba colgado en la cruz, y lo tomé en San Marcos 15, 33 y 34, que dice así: Al llegar al mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad, hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde el comienzo estaba planificado para nuestra salvación, todo lo que sucedió. Había un propósito en las palabras de Cristo. Si leemos en en Salmos 22, que fue leído, pero en el versículo 1 y 2 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes, no hay descanso para mí. Cristo en este momento estaba sufriendo en su propio cuerpo
el pecado de toda la humanidad. Nuestros pecados eran los que le estaban lastimando, los que le estaban hiriendo en su propio cuerpo. Gracias a las heridas, sufrimientos y todo lo que le pasó, nosotros recibimos esa salvación. Él sí estaba solo. Él sí estaba sufriendo y a él lo habían lastimado. Todo eso sufrió el Señor para que nosotros no suframos el castigo de nuestros pecados. Desde el principio, Jesús estuvo con Dios, pero dejó esa divinidad que él tenía y le tocó padecer todo eso como un humano normal, como cada uno de nosotros. Y como humano recibió ese castigo que nosotros merecíamos, porque él no había cometido ningún pecado. Dios abandonó a Cristo en este momento. Cristo dejó esa divinidad que él poseía desde el comienzo, antes que todo existiera, y tuvo que recibir ese castigo siendo humano. Él llevaba los pecados de la humanidad en su propio cuerpo, para que nosotros no suframos de ese castigo. Dice en Isaías 53:5, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Cristo en ese momento, si hubiese bajado de la cruz y hubiese abandonado el plan de salvación que Dios había preparado, nosotros no tendríamos cómo salvarnos. El plan de Dios era que Cristo entregue su vida en esa cruz para que nosotros podamos, si bien Él recibió las heridas, nosotros seamos sanos. Si Él recibió el castigo, nosotros fuéramos perdonados. Y fuimos nosotros mismos los que clavaban la lanza, o los que le daban latigazos o le arrancaban la barba. Con nuestros propios pecados, nosotros fuimos los que de alguna manera le dimos ese sufrimiento a Cristo. Él nos da a nosotros esa paz y esa seguridad que necesitamos. Si lo reconocemos como Señor y Salvador, Él no nos abandona jamás. Así como Él no dejó ese sufrimiento y se bajó de la cruz, Él siguió hasta el final, sabiendo que lo llevaría hasta la muerte. Él no nos abandona a nosotros por ningún motivo. Esa fue la cuarta frase que dijo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, a mí me tocó compartir la quinta frase que está registrada que hizo Jesús en la cruz. Y son dos palabras. Tengo sed. Como bien se expresó, el Señor estaba cargando con todos los pecados de la humanidad en ese momento. Como bien se expresó también, había sido arrestado. Viene de compartir la última cena con sus discípulos. Fue arrestado. Fue golpeado
durante toda una noche, así como se expresaba en el libro de Isaías, así como fue expresado también en esta noche. Porque todos recordamos ese pasaje tan especial y tan hermoso, y que nos pone en la situación en que el Señor llega. ¿Y por qué llega a esa cruz? Se dice que fue golpeado, azotado, y que el azote romano era con un látigo terrible, que le dañaron la espalda de tal forma que perdía sangre. Esa condición fue el Señor azotado. Y como también fue expresado, las frases anteriores, siempre se preocupaba por los demás, por la madre, por el que estaba colgado a la par de él. Siempre esa generosidad que fue expresada también en esta noche, que manifestaba el Señor. En la frase anterior vemos que ya el Señor se siente solo, ya es algo más personal. Y acá también, en esta frase, el Señor manifiesta algo muy personal: es la sed, pero la sed de la agonía, la sed de estar sufriendo por tanto tiempo, donde el cuerpo ya empieza a desfallecer, a terminar. Empieza la deshidratación por estar clavado en un madero, por los azotes, por estar siendo desangrado lentamente por tantas horas de flagelo, de tortura y de maltrato. Es impresionante lo que el Señor Jesús sufrió en aquella cruz. Y hay una frase que dice que el Señor vivió como deberíamos haber vivido nosotros, pero murió como deberíamos haber muerto cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. En el salmo que fue compartido, el Salmo 22, dice que su lengua se pegaba en el paladar. Fijémonos e imaginémonos la situación de sed que el Señor manifestaba. ¿Y qué le ofrecieron los soldados? Una esponja con vinagre, con vino agrio. Esa fue la bebida que se le ofreció al Señor mientras estaba colgado en la cruz. Dice que como un fragmento de cerámica estaba seca la lengua en su boca. Y su fuerza física, su fuerza mental, su vigor se estaba perdiendo. Así lo expresa el Salmo. Y la lengua pegada en el paladar. Y como bien se dijo también ya, era la condición humana, la de un ser humano fuera de lo divino, de la condición divina, despojado de esa condición divina como hijo de Dios, que podía hacer milagros, que podía convertir el agua en vino, que podía caminar sobre el agua. Todas esas condiciones en la cruz no la tenía. Era la humanidad plena, como si cada uno de nosotros estuviésemos en esa cruz, despojados de esa divinidad. Era un hombre común. También se recordaba, Judas lo traicionó con un beso para poderlo reconocer entre todos, porque era un hombre común. No tenía ninguna apariencia extraordinaria, ninguna belleza, dice
en Isaías, no era nada extraordinario, era un hombre común. Y en esa condición llegó a la cruz, como un hombre común. Y como decíamos y reflexionábamos, después de haber sido azotado, de haber sido golpeado, de haber sido menospreciado, de haber sido burlado, y de varias horas de estar clavado en una cruz al sol, 3 horas, dice el relato del Evangelio, porque después se oscureció la tierra por 3 horas más. En esa condición nuestro Señor estaba colgado para el perdón de nuestros pecados. Y como decía recién, el que se había presentado como que él podía ofrecer el agua de vida y que el que bebiera del agua que él podía proveer no iba a tener más sed. Fijémonos la contradicción que se presenta acá. El que nos ofrece a nosotros que si vamos a él no vamos a tener más sed, que es la fuente de agua viva. Él tiene sed, lengua pegada en el paladar. Así nuestro Señor estaba colgado en la cruz y ya se le terminaba el momento, ya se le estaba terminando el tiempo de vida como hombre. Aquel que calmó las aguas del mar de Galilea, que caminó sobre las aguas como les comentaba, que prometió saciar la sed de los que vayan a él, exclama, y en algún lugar en el Evangelio dice, susurra, ya sin fuerzas, tengo sed. Y se les da vino agrio. Esta es una de las frases más difíciles, dicen algunos, para poder reflexionar en la enseñanza que nos da. Pero pensemos que aquel que nos ofreció y nos ofrece agua de vida eterna, esa agua que si vamos a él no vamos a tener nunca más sed. Pensemos que él padeció la sed extrema en el último momento de su vida. Y lo que la humanidad le ofreció, lo que le ofrecimos fue vinagre para saciar su sed. Hasta ahí la reflexión. La palabra que yo les voy a compartir ahora, la número 6, que nuestro Señor Jesucristo pronuncia estando crucificado, se encuentra en San Juan 19, versículo 30, donde dice: Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Y otras versiones dice, culminado es. Consumado es, perdón. Esa es la 6ª frase que nuestro Señor Jesucristo menciona en la cruz. Pero ¿qué es lo que estaba cumpliendo? ¿Qué es lo que estaba terminando? Era justamente el sacrificio que nosotros no podíamos hacer. Él era el Cordero perfecto, sin mancha, la única persona, el único ser humano que no cometió pecado, ni en acción ni mentalmente. Y Él estaba haciendo el sacrificio justamente por nosotros para poder acercarnos a Dios. Eso era lo que Él estaba terminando de hacer. En Hebreos 10 nos habla justamente del sacrificio de Cristo y del sacrificio anterior que Dios le había dejado al pueblo de Israel
porque Dios, sabiendo que ninguna persona iba a poder agradarlo, les dejó un mandato, les dejó un sacrificio para hacer por el perdón de sus pecados. Pero ese sacrificio no podía todavía perdonarles los pecados por completo, no podía hacerlos justos ante la presencia de Dios. Dice, pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. Eso era lo que hacían esos sacrificios antiguos, lo del pacto, lo de la ley de Moisés. Ya que la sangre de toros y de los chivos no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Eso justamente fue lo que vino a hacer Jesús, ofrecer su cuerpo en favor de nosotros, el sacrificio perfecto, y de esa manera nos hizo justos a nosotros, nos ofreció salvación solamente teniendo fe en Él. Cuando dice, aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Porque a Dios no le agradaban los sacrificios de toros y de chivos, pero Él estaba haciendo el sacrificio perfecto. Él era ese sacrificio. Quita esos sacrificios antiguos y hace el sacrificio una vez y para siempre, en el que dice, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Él cumplió la voluntad de Dios, lo que nosotros no podemos hacer. No pudimos y no vamos a poder. Pero tenemos la opción de ir a Jesucristo, tener fe en Él, que Él sí pudo cumplir y nos ofrece a nosotros esa salvación. Y dice, como está escrito de mí en el libro, hacer tu voluntad. No es solamente una tarea que el Señor hizo, una simple tarea de hacer el sacrificio y ofrecernos vida. En otras versiones donde dice culminado es, consumado es, voy a dar un ejemplo. Cuando ponemos una olla con agua a hervir, cuando ya vemos que hace burbuja, decimos ya está hirviendo el agua. Podemos decir que la tarea de hervir el agua ya se terminó. Pero si dejamos eso, el agua se consume, se evapora, no queda nada. Queda vacía la olla. Y eso fue lo que hizo Jesús. Consumado es, significa que terminó toda la tarea. No dejó ni un detalle suelto. Cumplió con todo. Estaba escrito que tenía que nacer de la Virgen y así sucedió. Estaba escrito que Dios lo iba a llamar de Egipto. Y cuando mataron a los niños cuando Jesús nació, huyeron a Egipto. Y por sueños Dios se comunica con José y los hace volver a Israel. Hasta eso se cumplió. También estaba escrito por medio de los profetas que iba a ser llamado Nazareno. Y por miedo a vivir en Galilea, se fueron a vivir a Nazaret. De ahí se conoce a Jesús de Nazaret. También estaba escrito por medio del profeta Isaías que en los tiempos del Mesías la gente recobrará la vista. Y eso fue lo que hizo Jesús. Le dio la vista a los ciegos. Fue la única persona que pudo darle vista a los ciegos. Todo lo que estaba escrito de Él en los libros de los profetas, en el Antiguo Testamento, todo lo cumplió. Cada detalle. Todo lo consumó. Incluso la palabra anterior de tengo sed, lo hizo para que se cumpliera lo que decía la Escritura de le dieron de beber vino agrio. Ya estaba anunciado. Él dijo tengo sed, justamente para que se termine de cumplir la Escritura. En donde dice, bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. No dejó nada sin resolver. Él lo hizo todo. Solamente debemos ir a Él, que fue el sacrificio perfecto. Y la última frase que dijo el Señor Jesús colgado en la cruz se encuentra
en Lucas, capítulo 23, versículo 46, que dice: Jesús gritó con fuerte voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Fue lo último que mencionó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba padeciendo todo ese sufrimiento en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí podemos ver que Jesucristo vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre y que confió en ese Dios Padre. Si bien, como se decía antes, el Señor en ese momento estaba solo en la cruz, porque sentía que Dios lo había abandonado. Es que humanamente el Señor estaba solo, no podía estar el Padre con él porque estaba el pecado. Todo el pecado de la humanidad estaba cargándose en Cristo, como se dijo anteriormente. No podía estar el Padre, porque sabemos que el Padre es santo, es puro. Nosotros no podemos estar delante de la presencia de Dios Padre siendo humanos. Por eso vino Cristo. Por eso Cristo al tercer día resucitó, y después de haber resucitado, al tercer día de haber muerto, resucitó, y al tercer día, y después de resucitar, subió al cielo. No podía subir al cielo con este cuerpo humano. Subió al cielo con ese cuerpo glorioso, preparado para estar delante de la presencia de Dios. Y Jesucristo le encomendó a Dios Padre su espíritu, que es lo más valioso que tiene una persona. Lo más valioso que tenemos todos nosotros no es este cuerpo, no es nuestra vida, no son nuestros proyectos, no son nuestra familia, no son nuestros amigos, es nuestro espíritu. Y hasta eso el Señor Jesucristo le encomendó al Padre. Cuando el Señor Jesucristo en la primera frase dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, el Señor no tomó venganza. Dijo: perdónalos a sus enemigos que lo habían golpeado, que lo habían insultado, que lo habían abandonado, que lo habían traicionado. Le dejó en las manos de Dios la venganza. Un día el Señor va a tomar venganza por todas las cosas que le hicieron a Jesucristo. Desde los religiosos, desde los poderes de este mundo, desde los que los desprecian. El Señor Jesucristo lo dejó en manos del Padre. No le corresponde a Él, le corresponde a Dios Padre hacer justicia. Y así cada uno de nosotros. Dejemos en las manos, como hizo Jesucristo, de Dios Padre, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro camino, nuestra entrega, todo en las manos del Señor. Que el Señor es quien nos guarda y que delante del Señor un día vamos a tener que ir a presentarnos para vivir esa eternidad. Si hemos creído en Jesucristo, este Señor Jesucristo que vino a este mundo y padeció y cumplió todo como se decía, creemos en Él de todo corazón, a Él vamos a ir, con Él vamos a ir un día a vivir esa eternidad. Él va a venir un día a buscarnos y nos va a llevar a esas moradas eternas. Y en el Salmo 31 nos habla de plena confianza en el Señor. Y ya estaba escrito esto que Jesucristo dijo en la cruz, en su último momento de vida. Dice: Señor, en ti busco protección, no me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme, date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme, haz honor a tu nombre. Sácame de las trampas que me han tendido, pues tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. Soy el hazme reír de mis enemigos, objeto de burla de mis vecinos, horror de quienes me conocen. Huyen de mí cuando me ven en las calles. Pero yo, Señor, confío en ti. Yo he dicho: tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Nuestra vida y nuestro destino está en las manos del Señor. Nuestra vida humana sabemos que si confiamos en el Señor, Él va a ir obrando, nos va a ir ayudando, pero nuestra vida espiritual, que es lo más importante, está en las manos de ese Dios. Y así como Cristo confió lo más importante en el último momento de su agonía, que era su espíritu, en las manos del Señor, así debemos confiar nosotros. Nuestro destino está en sus manos. Y como
dice en el Evangelio de Mateo, donde esté nuestra riqueza, allí estará nuestro corazón. Y me llamaba a pensar en un ejemplo también. Cuando nosotros tenemos alguna riqueza en este mundo, algún ahorro que podemos decir de plata, ¿dónde lo llevamos? Al banco, que es el lugar más seguro. O sea, ¿quién te va a robar en el banco? Bueno, así es nuestra vida espiritual. ¿Dónde vamos a depositar nuestra confianza? En lo más seguro que tenemos, que es nuestro Dios Padre. Ahí confiemos nuestro destino espiritual, que Él no nos defrauda. Jesucristo ya pagó esa deuda que nos separaba del amor de Dios. Ya la pagó. Él ofreció misericordia, Él ofreció amor, Él ofreció perdón. Aceptémoslo por fe y vivamos confiados en ese Señor que tiene poder para salvarnos. Y después de haber dicho esto, nuestro Señor Jesucristo murió. Esa fue la última frase que Jesucristo dijo, colgado en esa cruz. ¿Oramos? Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este culto que hemos podido celebrar, Señor, en esta noche, este culto especial donde hemos recordado, Señor, las frases que nuestro querido Señor Jesucristo dijo en la cruz. A Él le tocó, Señor, padecer en esa cruenta cruz, esa cruel muerte, Señor, y después de haber padecido todo eso, Señor, haber entregado su vida por el rescate de cada uno de nosotros. Sabemos que no lo merecemos, sabemos que somos pecadores y que deberíamos haber estado nosotros pagando el precio de nuestras culpas. Gracias por todo, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.